Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy estamos aquí yo no sé si decir un asunto histórico o una mera anécdota, pero bueno, voy a hacer referencia a dos personajes y voy a leer dos frases suyas. Primero voy a leer las frases y luego voy a decir a quién pertenecen. La primera es: estamos reunidos aquí los representantes de las principales potencias para concluir un solemne acuerdo encaminado al restablecimiento de la paz. El otro personaje dice lo siguiente: hoy nos reunimos aquí para conmemorar solemnemente en el 80 aniversario de la victoria de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa en la guerra antifascista, para recordar la historia, honrar a los héroes caídos, atesorar la paz y crear un futuro mejor. Pues si os habéis estado atento a estas dos frases, comienzan igual. Utilizan ambas la palabra solemnemente y además hacen referencias al establecimiento de la paz. La diferencia entre ambas es que la primera es del general Douglas MacArthur el 2 de septiembre de 1945 y la segunda es de escasamente hace unos días, que la dijo, pues bueno, la pronunció Xi Jinping el 3 de septiembre de 2025. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es un pequeño análisis de lo que fue la rendición en aquella época y la vamos a comparar con este desfile, esta especie de ceremonia mundial que ha habido, que la verdad me ha sorprendido, que ha hecho China para celebrar el aniversario de la derrota del eje en la Segunda Guerra Mundial, que ha sido el país que más lo ha celebrado en el 2025, a diferencia de lo que estamos acostumbrados de Estados Unidos o Rusia, lo cual creo que estamos ante algo histórico. Y bueno, y como hoy vamos a hablar del pasado y del presente, y en el presente está más puesto que yo nuestro invitado, pues bueno, hemos traído a Juan Carlos Pérez, que... Buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal estás? Bueno, yo encantado de estar aquí contigo en el canal y será lo que se pueda. En esas doble vertientes respecto de, ¿es una celebración del pasado o es utilizar el pasado con carácter presentista? Pues sí, sí, sí. Pues eso es lo que vamos a intentar debatir entre los dos, a ver si podemos sacar algo en claro. Pues bueno, voy a saludar. No somos muchos, somos 12 de momento. Bueno, sí, además ha subido. Cuando he dicho no somos muchos, que veía 4 personas. Ahora ha subido a 17. No está mal la cosa. Pues bueno, Mm. saludo a todo el mundo. Ignacio Atienza Francés, Martín Gamero Prieto, Daniel Alejandro Casco Espinoza, Antonio Eloy Valdivia Mansilla, Gorgojo Pedrolo. Jolín, vaya motos exponéis tan divertidos. Pues, pues nada, bueno, voy a poner una foto primeramente del 2 de septiembre de 1945. Esta quizás es la más conocida. Mm. Sí. Supongo que estarás de acuerdo. Es quizás Sí, la que más ha pasado en la historia, que tenemos ahí a la delegación. Me voy a apartar un poco. hay bien, bien de lleno, ¿eh? Todo, Bien se de nota que lleno. era un día especial y todo el mundo quería estar en cubierta. Sí, 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 sí. Aparte la Segunda Guerra Mundial acabó de una manera muy ceremonial. No, no sé si tú, Juan Carlos, o los que estáis oyendo, habéis leído algo sobre ese día, sobre cómo transcurrió casi casi al minuto toda esta ceremonia. Fue una especie de performance muy bien organizada por MacArthur bueno, en algunos puntos llegó hasta la ironía. Eh, por poner un ejemplo, los que no estarían quizá para ironía serían la delegación japonesa. No recuerdo quién de los representantes, pero uno dijo que se sentía atemorizado, que cuando subió a la cubierta, además de ver a todos los representantes de todas las potencias aliadas, vio a todos los marineros encaramados a las torretas,
a los tubos de los cañones, ¿no? A los cables de los barcos, y todos mirándolos con una cara hostil que diciendo, madre mía, ahora nos van aquí a sentar en la mesa, nos van a echar un sermón y una verborrea y bueno, y vamos a pasar la humillación de nuestras vidas. Pues no, hizo MacArthur un discurso bastante solemne, voy a decir casi casi hasta reconciliatorio. Hizo muchas referencias como hombre religioso que era, a Dios, a la divinidad, al porvenir de la humanidad. Incluso fue, hasta hizo algunas bromas con los mismos japoneses que se sintieron hasta sorprendidos. Y bueno, luego firmaron cada uno, el resto de los representantes se mantuvieron callados. Me refiero a británicos, rusos, chinos, canadienses, holandeses, etcétera. Y, y bueno, y es muy curioso porque justo después de finalizar el acto, se volvió MacArthur al almirante William Halsey y dijo, por Dios, Bill le llamaba Bill así cariñosamente, y a continuación le pregunta, ¿a dónde han ido a parar esos malditos aviones? Y se queda Halsey nervioso unos segundos, que como qué pasa y con una tensión todo el mundo, y de repente pasan oleadas de aviones, de más de 1000 aviones. Hablamos desde superfortalezas B-29 a aviación embarcada, Corsairs, Hellcat, etcétera, que sobrevuelan toda la flota y entran sobre la bahía de Tokio, sobrevuelan la ciudad al mismo tiempo que la flota empieza a disparar cañonazos. Que yo digo, no sé qué opinas tú, pero qué puñetera gracia les haría a los tokiotas darles este último susto, porque muchos se pensaron, y esto es así, se han roto las negociaciones y nos bombardean, ¿no? Pues no. Sí, porque lo de marzo lo tendrían más o menos reciente. Ciertamente hay que recordar que hubo más muertos en marzo que en Hiroshima y Nagasaki, que es algo que habitualmente la gente pone el foco en las armas nucleares y parece como el final de la segunda película de El planeta de los simios, aquella de la saga de los años 70, en la que, bueno, al final había incluso un culto de una religión a una bomba atómica. Pues, parece que hemos endiosado el arma atómica cuando hay muertes por muchas otras cosas que no es el arma atómica, pero ciertamente cosas de la memoria histórica, que también es algo que estamos para tratar hoy. Pues sí, sí, Y sí. también, maldita la gracia, el hecho de que a los japoneses, bueno, está esa doble situación respecto del 7 de mayo en Reims, en el que, bueno, Jodel y Keitel se miraron los unos a los otros, bueno, vale, los británicos, que estén los estadounidenses, incluso que estén los rusos, vale, bien, pero ¿qué hace este francés aquí? ¿Estos dónde han estado? Y está la famosa historia respecto de cómo se lograron hacer la bandera francesa, cogiendo una bandera, esta del acuarelista austríaco, que era un poquito roja, coger ahí y ir haciendo como coser y todo esto. Y la diferencia respecto de la del 2 de septiembre, que ahí estaba todo pautado, como si fuera un metrónomo, firma no sé quién hasta ahora, y luego la otra, y es diferente. Hasta el punto de que también es diferente el hecho de que ahí, cuando nos encontramos el 7, después del automorisionamiento o cancelación de su suscripción del acuarelista austríaco, pues nos encontramos que solamente una semanita después el gobierno de Flensburg caía, pero digamos que era una toma de poder directamente. Tú pierdes el poder aquí, pero yo controlo el territorio inmediatamente yo. A diferencia de lo que sucede en Japón, como bien sabes perfectamente, mejor que yo, el hecho de que cuando termina la situación con ese impasse entre el 15 de agosto y el 2 de septiembre, pues hay algunos lugares en los que los japoneses se miran a unos a los otros, bueno, y ahora quién viene a hacernos de kindergarten aquí, o directamente en algunos que se enteraron bastante después. Así que también en eso es diferente la finalización en un escenario y en otro. Sí, 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 sí. Sí, algunos se enteraron de verdad mucho más tarde. Bueno, hicimos un programa hace tiempo que tenéis el link abajo en la descripción, que es sobre fechas de la Segunda Guerra Mundial, cuándo comienza y cuándo acaba. Dimos las posibles porque es difícil ponerse de acuerdo. Pero bueno, ya yendo un momento al desfile chino de cada
este peculiar desfile, que bueno, hay que decir que ha sido espectacular, las cosas como son, de 2025-1945. Podemos hacer una referencia al programa que ya hicimos hace casi un año de lo de las fechas de la Segunda Guerra Mundial, y es que no sé si te fijas en estos dos bloques que hay aquí, que pone 1945 y Sí. 2025, hay 7 palomas en uno y 7 palomas en otro. Si sumamos 7 y 7 son 14. ¿Por qué 14? Porque ellos consideran que están en guerra contra Japón desde el año 1931, desde la invasión a Manchuria. Entonces, cada paloma es por un año de guerra contra Japón, en este caso. Sí que es curioso. Pues sí, sí, sí. Todo muy, lo han pensado todo a la perfección, todo muy, muy ceremonial, todo. Sí, eso es lo bueno, que le metan easter eggs para que tengamos que ir descubriéndolos poquito a poco. Lo mismo que el hecho de que estos chinos tenían costumbre de hacer esto todos los años, de cuando llegaba el 2 de septiembre, hacer un ceremonial de estos, porque salieron como en tríada, como si fueran tres amigos, mm, Kim, Putin y el anfitrión, Xi Jinping. El Kim, como la dinastía, pues papá, el abuelo, tenían esa cosa de los desfiles. En Corea del Norte sí hacen de estas cosas y lo hacen bastante bien, porque el que se mueve no es que desaparezca de la foto, es que desaparece de la existencia, ya no está. Así que sí, ahí en Corea del Norte saben desfilar, pero en China y ahí lo hilaba en cierta medida respecto de que en el 45 sí hubo un desfile de la victoria en Moscú el día 9 de mayo, pero hasta 1965 no volvió a haber. Con lo Ujú. cual ahí también tenemos parte de la damnatio memoriae de que, bueno, parece que siempre se ha hecho, pero no, no, no. Durante 20 años y por buenas razones respecto de los veteranos, no quisieron rememorar la gran victoria patria. No sé, creo que los chinos tienen también esta circunstancia en la que creo que más que respecto del pasado es más bien del presente y del futuro, Ujú. porque 3 años después nos encontramos con la victoria en la guerra civil y para poder conmemorar el 80 aniversario, porque Xi Jinping, hombre, no digo que no vaya a llegar hasta 2048, que no seré yo quien no ponga la mano en el fuego o la quite o la deje de poner, pero digamos que es más fácil garantizarse celebrar el 80 aniversario que esperar al 100. Así que para poder celebrar con una fiesta maravillosa, pues el camino creo que empieza aquí. Es la primera chinita aprovechando esto para justificar, ¿veis? Cuando terminamos era lo inevitable lo siguiente, la victoria del Partido Comunista y del advenimiento de la República Popular. Ujú. Pues sí, bueno, lo que has dicho al principio, que preguntaba si esto es habitual hacerlo en septiembre, se hacen celebraciones se ha hecho de siempre, para recordar la victoria contra Japón, pero es que quizá esta ha sido la más monumental de todas. De hecho, ellos tienen su fiesta nacional, que no es el 3 de septiembre. Digo el 3 de septiembre, la guerra termina el 2, pero en China se celebran el 3 porque el 2 todavía hasta que se firma la paz, esas 10 primeras horas todavía había guerra, ¿no? El 3 de septiembre es el primer día que hay 24 horas paz seguidas, ¿vale? El 2 de septiembre todavía hubo unas horas de guerra, ¿no? Pero bueno, se celebra el 3 por eso, aunque la guerra termine el 2. Pero bueno, esto se ha celebrado siempre, no de una manera tan ostentosa. Voy a poner un ejemplo del primer desfile de la victoria el 3 de septiembre de 1945. Esto es Chongqing, que entonces era la capital provisional durante la invasión japonesa. La capital estaba en Nankín, no en Pekín. Cuando China se hizo república, luego se ubicó en Nankín, igual que en tiempos de la dinastía Ming. Y cuando invadieron Nankín los japoneses, se trasladó a Wuhan. Cuando invadieron Wuhan, se trasladó a Chongqing. La trasladaban casi cada año, los pobres. Y bueno, esto aquí vemos pues al ejército chino con material americano, por cierto, vemos el Jeep Willy clásico desfilando por las calles de la capital provisional. Pero bueno, hubo celebraciones también en la capital que había estado ocupada, que era Nankín, que no vuelve a ser capital hasta el día 9 de septiembre. Y voy a poner aquí una imagen, que es esta. Aquí vemos
con la bandera entonces de la República Nacionalista de China. Y bueno, esto es el 9 de septiembre, que es cuando toman el control efectivo el ejército chino de la antigua capital. Llegan las delegaciones antes, una semana antes. Llegan el 1 de septiembre, llega la primera avanzadilla que tiene un tiroteo contra chinos nacionalistas, contra chinos colaboracionistas, perdón, el 1 de septiembre, que está considerado por muchos como el último tiroteo de la Segunda Guerra Mundial. Fue un tiroteo que hubo en la Academia Militar de Nankín entre los cadetes y soldados nacionalistas, pero bueno, hasta oficialmente el control efectivo no es hasta el día 9. Y bueno, aquí tenemos la celebración que salen con Las banderas. las... Es interesante porque en la anterior veíamos no solamente la bandera de la China, ahora China-Taiwán, porque se lo llevaron junto con todo lo demás, veíamos la británica ahí Sí, arriba. También veníamos alguna con cierto cariz escandinavo, con una cierta cruz, que no sé si será la de Islandia, pero sería demasiado ostras, aventurado por mi parte. es Y verdad, esta de aquí, ¿no? sí, Ostras, que nada, bueno, no sé qué bandera es esa, tiene la pinta verdad. de que puede ser como nórdica, pero Está la soviética, mm, veo la soviética, la británica, la americana no la veo. Puede que esté mal coloreada y sea la de Noruega, podría ser, no lo podría sé. ser, sí. Noruega tenía delegaciones en China, comerciales, podría ser la de Noruega. Es interesante el aporte que hace Antonio Muñoz Lorente en su libro sobre la campaña de Noruega, porque una de las consecuencias fue que una de las flotas mercantes más grandes del mundo, si no tal vez la más grande, después de la operación fue a parar al Reino Unido y por lo tanto eso fue fundamental también para la victoria aliada. Y bueno, aquí tenemos representantes japoneses y nacionalistas chinos en Nankín, precisamente cuando se transfiere la capital de nuevo al Kuomintang. Esto es el 9 de septiembre y bueno, vemos aquí a los japoneses firmando y aquí vemos al general He Jinping del ejército nacionalista, que bueno, es el que dirigió un poco la ceremonia ese 9 de septiembre, que vemos como una especie de... Se hizo una especie de polideportivo. Vemos ahí que es como un gimnasio, ¿no? Como los típicos que hay gimnasios en los colegios, ¿no? En Sí. estos. Y nada, simplemente era poner estas imágenes porque es un poco contrastar con lo que ha sido. Bueno, estos son también tropas chinas entrando en Nankín. Aquí es muy curioso esta foto porque vemos a los chinos que tienen cascos británicos, cascos americanos y la gorra Bergmutze de la Wehrmacht alemana. Vemos de los tres. Y esto quiero contrastarlo con esta frase que ha dicho Xi Jinping, que la tengo aquí, disculpad, que la voy a poner, que esta sí que me va... Ah, sí, agradezco a los gobiernos, amigos y extranjeros que brindaron apoyo y ayuda al pueblo chino. ¿Se referirá al Tercer Reich entre estos? Porque sería también, sería interesante. Sí, sería curioso, pero ciertamente todo es bueno para el convento, parece ser. Y el guiso pues parece estar incorporando cosas, hay curiosones. Quizás adelantarme, pero solamente porque luego puede tener cierto recorrido y seguro que le puedes dar también un poquito de salseo el hecho de que estuvieran Hungría y Eslovaquia en ese ámbito, porque quiero recordar que, como podríamos hablar respecto de otras partes de las delegaciones, ¿qué hacía Eslovaquia y Hungría en el periodo del 39 y el 45? Pues a ver, uno, Eslovaquia, se parecía el apellido, porque era Fico, hasta Fico, era un poquito títere. Como que Eslovaquia había existido única y exclusivamente después del 1 de marzo del 39, cuando el acuarelista austríaco entra en Praga y después empieza a reorganizar ese espacio. Claro, ahí nos encontramos con el hecho de un régimen colaboracionista, es decir, que en la celebración, en caso de haber estado el 2 de septiembre en la bahía de Tokio, habría sido de la familia
como en una boda, desde la boda de la parte del novio o de la novia. Pues sería de la parte de Alemania y estarían ocupando el espacio del Team Japón 1945. Y lo mismo para el almirante Horthy eh, y la Hungría de aquel momento. Cierto es que había pasado lo que había pasado en el 44, luego en el 45, Lago Balatón y un montón de cosas que se pueden llegar a especificar. Pero digamos que todo el mundo sabe que Hungría estaba del team acuarelista austríaco. Así que cuando les miran tal vez en esa procesión, pues, oye, tú, ¿seguro que estabas con los que ganaron? Yo no lo sé porque yo quiero recordar que estabas del otro equipo hace 80 años. Con lo cual resultaría ciertamente curioso el hecho de recordar, bueno, el equipo igual parte se lo cogimos a los alemanes, parte a los británicos, era como un cajón desastre en el que todo lo que pudiera pasar por delante pues funcionaba. O también ese hecho de, oye, ¿quién hizo qué? Porque claro, creo que fue, corrígeme si me equivoco, en los años 80 90 cuando recuperaron el tema del Kuomintang y dijeron, sí, es verdad, es que Kuomintang tuvo mayor participación que el Partido Comunista y todos estos. Pero claro, ahí estaba el asunto. Vale, China como tal ganó la guerra, de aquella manera. ¿Pero qué China? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, no, la verdad es curioso. Luego hablaremos de los invitados. Creo que podemos hablar un poco de todos, pero es verdad el tema de Hungría me parece curioso. A ver, el de Eslovaquia, que ha ido el Robert Fico este. A ver, se puede entender no desde un punto de vista de que estaban en el otro bando hace 80 años, sino desde un punto de vista, digamos, de esa propaganda y ostentación que hace China del socialismo, porque tengo entendido que Fico es del Partido Socialista, ¿no? De... Bueno, más bien es por el tema de las baterías de litio, la ruta de la seda, este tipo Sí. de cosas económicas en los que China parece ha visto una oportunidad en Eslovaquia y en Hungría, que un poco como sucedía precisamente en los años 90 en Italia, que era un poquito la China de Europa, que escaso valor añadido, mucha mano de obra, devaluar la lira, este tipo de asuntos, pues parece que en Hungría y en Eslovaquia no han aprendido nada y por lo tanto la economía se funcionaba respecto de unos parámetros que luego han colapsado respecto del mundo post-invasión ucraniana por parte de Rusia. Y en vez de tratar de resolverlo, bueno, pues corrigiendo, que es ciertamente caro electoralmente, muy caro, porque cuando tienes que pegar el hachazo, el elector dice, no, yo estoy muy cómodo, así que cambios, por favor, pocos. Con lo cual lo fácil es, pues me voy con los chinos o con los rusos. Uh-huh. Pues nada, voy a ver si hay alguna pregunta por aquí, si alguien, antes de proseguir con el tema. Mm, Ignacio Atienza, francés, en vuestra opinión, ¿fue inevitable la victoria de China comunista en la guerra civil? No, no, podía haber ganado el Kuomintang, pero se hizo las cosas mal y bueno, y Estados Unidos se metió también de por medio. Hubo muchas causas, no las voy a enumerar ahora porque no es el tema. Hubo muchísimas Sí. causas, pero sí, se podía haber dado la vuelta a la tortilla perfectamente, podía haber Para empezar, ganado el tienes Kuomintang. un vídeo acerca de cierta operación del 44 que debilitó las fuerzas del Kuomintang. Esa es una causa. Tengo un vídeo que analizo las causas de la derrota del Kuomintang en la guerra civil. Una de esas causas, precisamente de las 10 causas que pongo, es la que acabas de comentar, la operación Ichigo. Pero bueno, no es la única. Realmente hay muchas causas y al final todas, no hay una más que otra. Simplemente todas se conjuntan y es lo que acaba También, precipitando la también George derrota. C. Marshall en el 46 apareciendo por ahí. Paz y amor, hermanos. Marshall, la intervención soviética, errores de El Chiang control de Kai-shek, Manchuria por parte de los soviéticos como el plataforma. material japonés y alemán que le dan los rusos a los maoístas. Hay muchas cosas, la verdad, hay muchísimas causas, pero bueno, tampoco es el tema de hoy. Sí. Mm,
Taiwán celebra. Ah, mira, esto no lo. No, es una muy buena pregunta. ¿Taiwán también celebra la victoria? Sí, la celebra igualmente. Taiwán sigue siendo China a día de hoy, no ha declarado la independencia todavía. Sigue, es China, es la República de China, solo que la otra. O sea, hay dos Chinas como hay dos Coreas. O sea, es lo mismo. Pero sí, se celebra exactamente igual. La victoria contra Japón. Sí, es un Ojo, elemento que. interesante. Es un elemento interesante porque si uno mira la historia, y no voy a decir antes de 1895, porque se podría hablar de Portugal, de Países Bajos, y se podría hablar de España, como parte también de una situación isleña que está un poquito alejada del continente. Pero la Primera Guerra Sino-Japonesa cae del lado de Japón en 1895 y hasta 1945, durante 50 años, hacen parte de Japón, con lo cual son 50 años, es algo importante. Y después de 3 años de guerra civil, que no sé qué contacto habrá habido, llegan los del Kuomintang con Chiang Kai-shek y desde el 48-49 son algo aparte. Así que realmente no sé qué contacto se puede decir estricto continente-isla, pero sí, la política de las dos Chinas significa que la única circunstancia es que una de las dos va a tener el régimen del otro. Pero más allá de lo práctico, pues en teoría, pues podría ser que en Pekín adoptara el régimen político de Taipei o Taipei adoptara el régimen político de Pekín. Ese es el Sí, sí. debate. Ese es el debate. Sí, sí, realmente es eso. Son dos Chinas. Luego está la opción de la actual presidenta, la Tsai Ing-wen. Bueno, no es una opción que tiene sobre la mesa, pero la ha dejado caer que es una independencia de Taiwán sin ser China. Claro, esto traería muchos problemas. Primero, dividiría la población en dos y segundo, propiciaría una intervención militar china, aparte que echaría al Kuomintang en brazos del Partido Comunista, lo cual sería un error histórico. Pero bueno, eso sería otro debate. Sí, porque en buena medida, creo que también te lo diré de esta manera, el relato histórico de China en buena medida asume todo lo que haga falta para establecer una idea de continuidad de 5.000 años. Y para justificar la unidad en torno al Partido Comunista, pues utilizan a los mandarines, a los emperadores, a lo que haga falta, para decir que, veis, los chinos se aguantan con una posición autocrática y solamente cuando hay un líder fuerte funciona, que ese sería el líder del Partido Comunista. Y solamente con una burocracia, es decir, el Partido Comunista, funciona bien. Y por tanto, que haya otras narrativas dentro del espacio chino les rompe respecto de la posibilidad de una independencia en Xinjiang, respecto de Tíbet, respecto de Hong Kong y, por supuesto, el tema de Taiwán. Por eso es tan peligroso. Y aquí tenemos unos caballos. Sí, no, estos son japoneses rindiéndose a chinos también en las mismas fechas. SPQR, ¿Pekín reconoce la victoria del Kuomintang en la guerra contra Japón? Sí, sí, lo he dicho. Es más, si vais a China, o sea, a un museo y contratáis un guía o a alguien le preguntáis, o sea, os lo va a reconocer sin problemas. Es más, los mismos museos se reconocen. Exageran, no quieren decir que minimicen al Partido Comunista el papel, de hecho lo intentan exagerar más, pero aún así reconocen que más de la mitad de la victoria es gracias al Kuomintang. También reconocen que gracias al Partido Comunista, que sí que aportó el Partido Comunista chino, sobre todo en la guerrilla. Hay que decir que la guerrilla, la retaguardia, la mitad sí que estaba en manos de los comunistas y era más eficaz la guerrilla comunista que los nacionalistas, hay que decirlo, eso hay que ser justo y decirlo, pero claro, la guerrilla al fin y al cabo tampoco nunca es tan decisivo para decir una guerra. ¿Importa? Sí. ¿Es importante una guerrilla? Sí, pero bueno, al final siempre se tiende un poco a ensalzar a los movimientos partisanos que luego en el conjunto global no aportan tanto. Sí, aportan algo, pero no, Sí, no quizá tanto. tenga importancia para después el hecho de no controlar zonas rurales, el tema de la corrupción, para el tema de la resolución de la propia guerra civil. Sí, sí. Pues nada, y ahora ya vamos a volver al desfile. Voy a poner esto, que me ha parecido esto también muy interesante, que son estas banderitas de aquí. Eh, Son estas banderas que han utilizado que, bueno,
Bueno, estas son las del partido, estas las conocemos con la hoz y el martillo, no importa presentarlas. Estas os las voy a definir rápido, pero la que me interesa es la última, la de aquí al fondo. Esta sería el ejército de tierra, esta verde. Esta que tiene olas del mar sería la marina. La que tiene el azul celeste este sería el ejército del aire. Este es curioso, tiene su propio ejército y su propio mando que son cohetes. ¿Por qué? Porque los chinos llevan usando cohetes en guerra desde el siglo XII, prácticamente, desde que conocen la pólvora, 12-13. O sea, y tiene su propia arma en el ejército chino. Sin embargo, esta es la que a mí más me ha interesado, que esto tiene su propio estado mayor y es un ejército también independiente como los de aquí, que es el ejército aeroespacial, o sea, ya tiene un ejército del espacio, que es esta con... La foto no se aprecia, pero es azul con unas franjas amarillas. Esto recuerda hace unos años en el primer mandato de Trump que hizo algo similar. No sé si te acuerdas, Juan Carlos. Sí, hizo por lo menos el tema efectista. Había alguna cosa que ya se iba desarrollando, un poquito de fondo, pero más allá de, creo que es el X-29, que es una especie de versión militar un poquito más pequeña del Space Shuttle, pues fue más el decir, bueno, ahora nosotros tenemos también un poquito de esto. Pero sí, Trump es un poco así. Ahí tenemos el tema del Departamento de Guerra, que tenía una razón de ser, pero luego se llama Departamento de Defensa y ahora, pues que Departamento de Guerra para el Peter Hegseth. Trump es así. Pues no, pues estos ya tienen también su propio ejército del espacio. A ver quién es el siguiente país en sumarse. No, no sé si Rusia tiene, ¿no? Rusia creo que no. Me parece que eso. No. Intento hacer algunas cosas, mm, pero la mejor foto sobre el tema de un posible ejército del espacio está en Baikonur, en 2002-2003, cuando cayó la estructura que soportaba el proyecto Buran. Eso se olvidó. Y además, lo mismo que el Concorde, el Buran fue espionaje industrial, un poquito de choriceo. Pues nada, voy a poner aquí esta foto también. Esta bandera. Ah, es que justamente me la. Ah, no, no la corta. Estoy yo Sí. en medio. Esta es que me parece también bastante interesante, esta de aquí, que es el 8 que es perdón, el 8 esto sería un uno, este es el números chinos, la barrita es uno y esto sería un 8. Por cierto, en japonés es igual, es la única cosa que se parece hacia el chino, los números, que los tiene igual, del uno al 9. Y esto es una fecha, esta es la bandera del ejército chino, de las Fuerzas Armadas chinas, por el, bueno, no me acuerdo si era, ahora os lo digo, espera, es que no sé, siempre me lío con el... Ah, sí, 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 sí. 1 de agosto. Esto es el 1 de agosto, que es cuando hay la sublevación en la ciudad de Nanchang. Nanchang está en el centro este de China, en una provincia que se llama Jiangxi. Eh, y bueno, esto es cuando se sublevaron contra el Kuomintang en 1927. Por eso, 1 del 8, 1 de agosto. Por eso está en todos los desfiles aparece siempre este simbolito al lado de la estrella. Y veo que la gente alguna vez lo ha preguntado, y digo, voy a aclararlo ahora porque Sí, es era. una especie de secuencia. El tema de los encuentros en Moscú de 1921 en el que se crean los partidos comunistas de, y ahí ponga el país del que es, en 1925 cuando se muere Sun Yat-sen, que en principio era el creador de la República y el muñidor de todo, y luego creo que en 1927 es un poco cuando Chiang Kai-shek trata de tomar el poder dentro del movimiento Kuomintang y ahí el Partido Comunista pues piensa, es el momento. Y bueno, pues ahora sí, vamos al desfile. Bueno, aquí tenemos ya la foto de los líderes internacionales. A ver, hay un montón de líderes, incluso me atrevería a decir que algunos, es- algunos están bastante por encima, por lo menos del caso del botijo este, del de Corea del Norte, El gordito de feliz. Kim Jong-un. Pero bueno, los principales es curioso que de toda la comitiva, Xi Jinping ha querido poner a Putin y a Kim Jong-un.
curiosamente, porque luego hay otros líderes de otros países que están muy por encima de Corea del Norte, pero los ha puesto atrás. No sé, y a mí esto es lo que me ha llamado la atención más de este desfile. A ver, entiendo que a Putin sí, porque es la tercera potencia después de Estados Unidos y China, en este sentido. Es una manera de mostrar, oye, mira quién es mi amigo, ¿no? Pero de Kim Jong-un me ha desconcertado un poco la foto de ser como ellos los tres grandes. Dan la impresión que quieren ser Stalin, Churchill y Roosevelt, ¿no? Una cosa Mm, rara, pero sí, de, no sé, de comunistas o excomunistas, como en el caso de Putin, ¿no? Pero una cosa un poco rara. La verdad me ha desconcertado esto. No sé qué opinas tú. pues que ciertamente es alucinante. Es como, eh, aunque sé que es complicado porque no es el asunto, pero es como haber metido a Oliveira Salazar en la foto de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial en caso de haber hecho honor a la tradicional amistad ruso-británica. No tendría sentido. Habría habido un montón de países antes de meter en la foto, pero claro, parece que el gordito feliz ha estado ahí haciendo sus pinitos en la guerra en Ucrania y bueno, pues parece como que, no sé, ¿cómo ha logrado ser tan importante para esta foto? Eh, Habrá hecho un poquito como con el cuarto de Yalta y Potsdam, que era de Gaulle, que le metió Churchill en la idea porque quería algún aliado. No sé, no sé. Pero de esa foto, creo que por ahí atrás está el Aliyev, eh, está Lukashenko ahí, Sí, el más alto de y todos. detrás, Vaya no sé tío si es alto, por Díaz cierto. Canel el que está detrás. Puede Díaz ser, Canel, aquí está, ¿no? sí. Miguel Díaz Canel. Que eso te lleva a hacer diversas preguntas. Primero, cierto es que existía el frente de los rusos y el frente ucraniano, pero ¿qué era Belarus en 1945? ¿Qué papel tuvo Cuba en la Segunda Guerra Mundial? Hundió un submarino alemán, Cuba, con un destructor. Sí, pero los brasileños hicieron más en este casino. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, los brasileños rindieron teóricamente a Italia. Que cuando Con se lo entrega el cual, ejército de Mussolini, se rinde al general brasileño. con lo cual, en principio, si hubiera un desfile por Roma, pues tendría que estar Lula da Silva invitado, sí o sí. Sí, sí, sí. Y Aliyev creo que sabes perfectamente que ahí hubo mano británica en toda la historia del siglo XX con los azeríes. Así que esta ausencia respecto de, mira, a saber cuántos firmaron en el 45, que estaba Nueva Zelanda, Australia, Países Bajos, Francia, Estados Unidos, por supuesto Reino Unido, y mira, a saber dónde está Keir Starmer por aquí. No, no le veo. Donald Trump, tampoco. Manuel Macron, bueno, tampoco. Cierto es que en Países Bajos tienen elecciones ahora el 29 de octubre, pero tampoco están porque siguen teniendo un primer ministro. De Australia estaba el primer ministro antiguo del estado de Victoria. Y dices, aquí ya empiezan las cosas raras. Y algunos ex primeros ministros de Nueva Zelanda. Bueno, pues para tratar de cubrir el expediente regional. Sí, Por sí, no sé. eso esa desconexión entre, vale, hay gente aquí que son líderes, pero esta selección de líderes creo que no tiene mucho que ver con lo de la Segunda Guerra Mundial, porque muchos son de países que estaban dentro de la Unión Soviética, con lo cual, en principio, en una conmemoración honesta, pues que hubiera habido Putin ya está, resuelto como heredero. Sí, sí, sí. Luego, aparte, tú lo comentabas también, hiciste un vídeo hace poco en tu canal, que no lo he dicho, Juan Carlos Pérez Álvarez, el canal, ¿no? Se llama, Sí, los creo tres que, nombres. creo que estamos 3.737 héroes Bueno, ahí en mi pues canal. si queréis que aumente el número de héroes, tenéis la caja de la descripción está directamente el enlace con el canal de Juan Carlos y también, bueno, un poco subí los libros que ha publicado, la lista y algunos vídeos que también hemos hecho en el pasado por los que no... Sí, estás en el top 10, en el top 10 de Ah, conversatorios en mi canal. es verdad que estoy me pasaste la lista, estoy entre los 10 contertulios que más participan, sí, sí.
Sí, sí, gran honor, gran honor. Pues nada, voy a ver si hay alguna pregunta de la gente y... Uy, madre mía, sí que se ha escrito ahora por Ah, aquí. bien. Saludos de Barranquilla, Colombia, La Parra 71, pues nada, saludos. Levantamiento de Nanchang, sí. A ver, por aquí. Uy, que son comentarios. Ah, mira, sí, esto me parece interesante. Iba a comentarlo más tarde, pero ya lo saco, ya que lo comenta Eduardo de Juela 92. Ahí está también el de Azerbaiyán y el de Armenia. Es verdad que han ido, es curioso, aparte del de Azerbaiyán, de representación de Azerbaiyán, ha estado también de Armenia. Sí, el presidente Pashinyan. Ujú. Que es, no sé, es como una foto un poco, yo Eh, voy a eh, decir comprometida para Armenia, porque está ahora mismo entre dos aguas, que sí, todavía el tratado de paz no ha sido firmado, no ha entrado en vigor, todavía falta que ambos países lo ratifiquen, pero digamos que en este caso irían más por la novia, Xi Jinping, que por el novio, Putin. Y lo diré de esta manera. En principio, habría un corredor norte y un corredor centro. No diré el sur porque está ese choque respecto de India en el ámbito marítimo terrestre, con el collar de perlas, el collar de diamantes. En el corredor centro sería obviar precisamente a Rusia, lo cual sería en esa foto, ese que está haciéndole ojines a el gordito feliz, estaría apuñalándole con los armenios y los azeríes a el camarada Vladimir, porque la idea sería que a través de Asia Central las mercancías cruzasen el Caspio, entrasen en Azerbaiyán y a través del corredor de Zangezur entrar en Nakhchivan y de ahí a Turquía y de ahí a Europa. Ahí sería ese corredor central, uniendo China y Europa sin tener que depender de Rusia. Con lo cual, en parte, conecta con también esa forma de contrarrestar esa escenografía que hizo Donald Trump al presentar el acuerdo de paz. Sí, sí, vale, el acuerdo de paz con Donald Trump, pero también China tendrá participación porque el corredor lo van a usar los chinos, porque va a beneficiarles a ellos. Delicado equilibrio. sí, 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 delicado equilibrio, sí, sí, sí. Bueno, por Asia Central también ha estado Kasim Tokayev de Kazajistán, que bueno, todavía sigue siendo, vamos a estar, decirlo, dentro de la esfera de influencia de Rusia, por lo tanto, es obvio que esté Sí, en la foto. pero cierto, recordemos el pequeño detalle de que ya hubo algún que otro en Rusia que dijo, oye, la parte norte, el tercio norte, no sé, veo mucho ruso ahí. Bueno, hombre, de momento no creo que maree más Hombre, en la este perdiz con momento lo que no, tiene en pero lo Ucrania, ¿no? de No creo que vaya a marear amenazar, más la perdiz. pero lo de amenazar por ahí, a Kazajistán pues ya le han echado ojitos, lo mismo que últimamente el presidente de la Comisión de Defensa de Rusia ha dicho, uy, en Finlandia veo que esto de lo que hacía el Benito, que parece que se había fascistado mucho Ucrania, pues el presidente de la Comisión de Defensa de Rusia ha dicho, oye, en Finlandia el proceso va más rápido, les veo muy mal a los finlandeses, ¿eh? Así que, oye, hay gente que es voluntariosa para esto de hacer operaciones militares especiales, digo, operaciones, ¿cómo era? Policiales, no sé. Esto de los términos a veces. Luego, fíjate, hay también dos individuos que también me han parecido curiosos, que uno es el presidente Subianto de Indonesia, Sí, porque ahí recuerda tu libro. sí, sí, por eso, por eso. Es verdad que Indonesia y China, bueno, han tenido, sí, bueno, o sea, normalmente han tenido buenas relaciones, también han tenido ciertos rifirrafes sobre tiempos, sobre todo de tiempos de la fundación de la ASEAN y todo esto, pero bueno, hay que decir que en estas fechas Indonesia creo que es el que menos pinta aquí, aparte de Japón, excluyendo obviamente a Japón, pero bueno, quitamos de la ecuación a Japón. Indonesia es el que menos pinta porque en agosto del 45, el 17 de agosto, se independiza la República de Indonesia de la mano de Japón, del Japón que está a punto de rendirse ante los chinos, vamos.
básicamente, o sea, que es un país que es independiente gracias al imperio japonés, a este gesto final, y como que es un poco que vayas ahí a celebrar la derrota del que te ha dado la existencia, del que te ha llevado a existir, básicamente, o te ha ayudado, bueno, hubiera acabado existiendo a lo mejor más tarde, ¿vale? Pero el que te ha dado el que, el que te ha cogido la mano para dar el último pasito, ya el pasito definitivo, pues no sé, un poco, un poco curioso. Pero es que además hay otro que me ha llamado la atención también, que es Norodom Suhamoni, que es el rey de Camboya. Y digo que esto es curioso porque su padre, Norodom Sihanouk, fue el primer rey de una Camboya independiente, que es la que hizo Japón en marzo de 1945, cuando desmantelan el Estado francés que había allí y declaran la independencia del reino de Camboya. Entonces también me ha parecido curioso que fuera, no sé, a este desfile de esa Camboya independiente que fue efímera, que duró unos meses, porque luego empezó la guerra Indochina y toda la historia. Pero bueno, no sé, es Sí, curioso como... es pintoresco, pero tiene más razón en el caso de Camboya que en el caso de Indonesia. Y no sé si puedo intentar explicarlo. Es cierto que, poniendo el chiste primero, podrían hacer una mini cumbre en un shawarma ahí en Beijing, el de Eslovaquia, el de Hungría, el de Camboya y el de Indonesia, diciendo, bueno, nosotros que jugamos en el equipo de enfrente hace 80 años, pues aquí estamos y nos reunimos un poquito para, bueno, pues quitarnos un poquito las cosas. En el caso de Camboya, en el presente, en el ámbito geopolítico del presente, más allá de la lucha que tienen con Tailandia, aunque también tiene su cosa, en la salida de los ríos, ya sea en dirección a Vietnam como en dirección a Camboya, los camboyanos habían sido los perdedores de esa disposición y los vietnamitas se habían llevado todo el ámbito de la salida de las mercancías hacia el exterior. Y por eso los chinos habían hecho la excavación de un canal natural para bueno, tratar de establecer que un puerto camboyano sirviera de canalización. Y en buena medida ahí nos encontramos una razón para establecer esa relación con China de necesidad más o menos geopolítica y también económica a la hora de tener un sugar daddy y tener participación. En el caso de Indonesia resulta más curioso porque en principio la China meridional tiene participación respecto de Indonesia. En Filipinas, cuando lo reclamó en tribunales internacionales, se le dio la razón, con lo cual, si lo hubiera reclamado otro país, ya sea Vietnam, ya sea la Malasia, ya sea Indonesia, le habrían dado igualmente la razón, con lo cual está confrontando en un lugar estratégico para el paso de mercancías, como es el mar de la China Meridional. Con lo cual, por eso, tampoco se entiende la presencia del de Indonesia, que en principio están en una disposición complicada, trasladando la capital a Borneo, y también con un sistema de equilibrios complicado y con una idea de que querrían, bueno, igual es esto, el hecho de que el potencial geopolítico de Indonesia no está por explotar y, bueno, igual se han lanzado ahora a la piscina y están intentándolo también por esta vía. No se me ha ocurrido, podría ser. Sí, 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 bueno, al final es que todo se reduce a intereses y geopolítica y... Pero para eso tendría que verse al presidente de Indonesia en varios sitios, un poco de tratar de coger de todos los lados, vamos, que se le viera en todas las fiestas, como intenta hacer, por ejemplo, Erdogan, que, bueno, pues lo mismo que Aliyev, que se le ve allí, pero también intentó hacer los Juegos Europeos, una suerte de Juegos Olímpicos a nivel europeo, coge las finales de la Champions, trata de ser amigo de Rusia, de Europa, de Estados Unidos y de todo el que sea a la vez. Eh, para hacer algo parecido, pues más allá de esto, el presidente de Indonesia tendría que vérsele en Saraos Occidentales, por ejemplo, o en Washington, tendría que diversificar un poco. A ver si alguien más tiene alguna pregunta por aquí. A ver. ¿Cómo?
Ah, sí, mira, Alfonso Vergara, y esta pregunta, que este tema lo domina mejor, mucho mejor Juan Carlos que yo, porque yo la verdad estoy muy pez en esto, que es el tema de Venezuela, que pregunta, ¿qué les parece la asistencia de Jorge Rodríguez de, de Venezuela? Pues en buena medida es parecido a lo de Díaz-Canel, que te preguntas, bueno, ¿y Venezuela qué hizo? Con el agravante de que Venezuela en buena medida fue suministrador tanto de caucho como sobre todo de petróleo para el ámbito anglo-occidental en el Reino Unido y en Estados Unidos, hasta el punto de que fue la negación respecto de Japón de el no vender el petróleo tanto a México como a Venezuela, fue parte del tema del embargo que, como se sabe, derivó en cierta medida en el canal que llevó a la cristalización de Pearl Harbor y a la Segunda Guerra Mundial. En el momento actual, mmm, en Venezuela, aparte de que tiene una ocupación con K de kilo respecto de quien está en Miraflores, nos encontramos con una situación en la que pareciera que podría ser el primer país patrocinado del mundo con otras potencias y China parecía ser el sugar daddy efectivo del país, porque debe mucho dinero. Díaz Canel, que no quiero quitármelo de encima, Díaz Canel, los chinos le rompieron ciertos contratos porque no era capaz Cuba de pagarlos. Y la respuesta fue cancelar contratos respecto de la caña de azúcar. Así que Cuba también tiene problemas presupuestarios, pero Venezuela también. ¿Y cómo paga? Con petróleo. Buena parte del petróleo, que es menos de 1 millón de barriles de exportación, no está ni siquiera en los 20 primeros de exportación del mundo y, lo digo, el primero es Estados Unidos, por si hay algún tipo de confusión. Entonces nos encontramos con esa disposición de que las deudas las pagan con petróleo. Y ese nivel de dependencia respecto de Venezuela está ahí en ese background respecto de por qué está, bueno, porque la ligación está en buena medida de que depende de los chinos para la permanencia. Otra cosa es que el 33% de los ingresos del Estado en 2024, 9.000 millones, 9.000 millones fuera del narcotráfico. Ujú, Eso también es importante decirlo. ujú. Porque a fin de cuentas un general venezolano cobra $40 mensuales. El resto es en coimas y cosas que no se pueden declarar. Bueno, bueno, el hecho de que haya ido el presidente del Parlamento y no Maduro, eso, por si acaso al piloto se le ocurre aterrizar en Estados Unidos y cobrar cierta recompensa, ¿no? Bueno, también hay Mientras que no hacia decir China. quién es la hermana de Jorge, que es Delcy. Delcy es la hermana de Jorge y es la del incidente en Barajas, el de las maletas. Sí, sí. Sí, sí, pues bueno, vamos a ver. Bueno, luego también ha estado Mika Lo digo Ungheim porque de... Delcy es vicepresidenta de... bueno, es que ahí entraríamos, lo diré rapidito, sería ex vicepresidenta. ¿Por qué? Porque el presidente constitucional es Edmundo González Urrutia y la vicepresidenta ejecutiva es María Corina Machado, desde el Bueno, 10 sí, de mayo. puestos... Sí, sí. Eh, Vamos a hablar de otros invitados. Otro curioso que ha estado es Ming Aung Hlaing, que es el que lidera con mano de hierro ahora mismo Myanmar, antiguamente Birmania. Que a mí me gusta más el nombre de Birmania, no, no sé por qué lo cambiaron, con lo bonito que es Birmania. En fin, Por y jorobar. por jorobar, básicamente. ¿Eh? Lo mismo que cambiar la capital de Rangún a cualquier otro sitio. Dice, hombre, con lo bonito que era. Lo mismo que Karachi. Qué bonita, el nombre, la sonoridad. Pero tranquilos, lo de Myanmar es como un estado que no existe. Sí, no, Solamente es es. cáscara. Porque Sí, dentro no. de él están los Rohingya, que ameritarían tener una realidad propia, guerrillas. Bueno, Los solamente chins. recordaré Rambo 4. Ahí se mata mucha Es gente. verdad, Rambo 4 que era en Birmania, es verdad. O sea, ahí están los Chins, los Karen, los Mon, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es. Bueno, por un ejemplo, la que está en la cárcel, la expresidenta, no sé si lo sabes, pero es hija del general Aung San, que es el que colaboró con Japón en la Segunda Guerra Mundial también. O sea, Sí, la. la premio Nobel.
del La 90. premio Nobel, pues esta es Aung San, que Aung San, Sí, hay que decirlo, no. a Yo la no que sé si su pringaron. nieta se merece lo del premio Nobel por la paz, pero Aung San desde luego no se lo merecería Sí, porque las carnicerías que hizo a digamos determinadas que a la etnias nieta la como Karens o pringaron. Rohingya. Sí, a la nieta la pringaron precisamente con el tema de los Rohingya, porque le dijeron, bueno, si quieres mantener cierto poder y la expectativa de que el cepo militar pueda liberarse, pues tienes que firmar con sangre lo que estamos haciendo con los Rohingya. Y como dijo Churchill, no queríais la vergüenza para evitar la guerra y tendréis la vergüenza y la guerra. Y Aung Suu Kyi, Sí. pues perderás el poder y además tendrás la vergüenza de haber participado en el genocidio con los Rohingya. Ujú. Sí. Pues luego de 2 días antes de, bueno, de este gran desfile, había estado el presidente Modi en China. Y esto también Sí, es bastante. la Organización de Cooperación de Shanghái, creada en 1992. Y bueno, esto ha sido como. Llevaba, creo que. No sé si 15 años o 16 o por ahí, no sé, sin que un presidente indio visitara China a raíz de los continuos choques que hay diplomáticos en la frontera del Himalaya, y aparte de que China está sosteniendo mucho a Pakistán, que es el enemigo natural de Sí, India. Entonces, no bueno, sé qué lectura diplomáticos, haces. pero también con puños, ¿no? Que les Sí, permiten, mientras no os disparéis, en el Himalaya podéis desahogaros un poquito ahí con los puños y todo esto. Tuvimos una refriega recientemente entre India y Pakistán. sí, sí. Y los indios tenían el Rafale y los pakistaníes usaron un avión chino que se dio a conocer un poquito en ese momento. Así que ciertamente ahí está un poquito la relación regional en la que, bueno, India quiere ser la contrapotencia regional respecto de China, pero entre los ámbitos terrestres o el ámbito marítimo, la zona de Andamán y Nicobar, para cortar tal vez la salida desde el estrecho de Malaca, pues ahí nos encontramos que son unos desafíos importantes, porque India tampoco es que sea, tiene más población, tiene la disposición de poder llegar a ser una gran potencia, pero el sector tecnológico es un cogollito que no tiene conexión con el resto de, con lo cual, digamos que la economía no está lo suficientemente diversificada como para hacer todo a la vez en todas partes, sino tener que elegir o apoyar el ejército de tierra, que tiene una dificultad respecto de tener que expulsar a gente, porque antes era para toda la vida, y ahora, al partido de los 40-45, el ejército indio parece que está diciendo, bueno, pues hasta aquí, y ahora renovamos. O elegir la marina, que tampoco hay como para hacer tantos barcos. El presupuesto no es tan grande como para ser infinito. Al final, el dinero llega para lo que llega. Sí, esto recuerda esto del dinero para la tierra o para la marina. Esto recuerda un poco también a Japón, ¿eh? Sí, En el siglo XIX y principios del XX, ¿eh? Eso es hacer los pinitos, a ver a quién invertimos más. Unos quieren ir hacia el norte, otros hacia el sur, y al final van a todos lados, y que es como acabar yendo a ningún sitio, ¿no? sí. Hacer Y caso a todo el mundo, al final, pues tener bastantes papeletas para que te vaya mal. ¿Esto qué lectura haces de este acercamiento ahora de India a China? ¿Esto es a raíz de los aranceles o simplemente, ¿no?, de los aranceles estos que dicen que es de Trump? Esto ya sé que es algo actual, pero es por curiosidad, ¿no? Esto ya es. Sí, O simplemente se va a acercar como durante un tiempo para luego acabar donde siempre, siguiendo estando confrontados, indios y chinos, porque que es lo más normal al fin y al cabo, porque yo no sé. bueno, hay unas causas estructurales que son de confrontación, ya sea en el ámbito de Pakistán y también de Afganistán, porque está incorporado en el combo.
no sé si fue el general Zia o fue el padre de Nacir Bhutto el que ideó la conceptualización después de la derrota del 70-71 de que en caso de última ratio, en caso de ocupación efectiva del territorio de Pakistán, tendrían una profundidad estratégica en el ámbito de Afganistán. No sé quién fue, pero está esa idea. En el ámbito de los talibán, la cosa ha cambiado respecto del gobierno anterior, que estaba en parte relacionado hasta el 2021 con la India, con lo cual había una especie de crunchy respecto de Pakistán y en parte ahí nos encontramos con que Pakistán, el ISI más que nada, que es un estado dentro del estado, el servicio de inteligencia, mm, hizo los votos para volver a traer los talibán. Resulta ciertamente curioso. Lo mismo que de 2013 hasta el 2021, por razones lógicas, nos encontramos que Afganistán, lo mismo que Serbia, eran observadores del pacto este CSTO. ¿Mm? Con lo cual, en teoría, eran aliados de Rusia, pero Rusia, en vez de apoyar al gobierno de Kabul, le dio información secreta y clasificada a los talibán para que pudieran ir a tiro hecho respecto de la forma de derribar el gobierno de Kabul, lo cual se añade al hecho de que en verano del 2020 Donald Trump fue el que fue a los países del Golfo, creo que fue a Qatar y también hubo alguna reunión en Emiratos y en Oman, reuniéndose con los talibán, aquel grupo que Estados Unidos ya no reconocía, en oposición al gobierno de Kabul al que no informó Donald Trump, con lo cual es lógico que el día 15 de agosto del 2021 acabará cayendo. Sí, Luego sí. nos encontramos con la situación respecto del estrecho de Malaca, la situación respecto de eh, la Marina, eh, el tema de la zona de Bután, que es una zona también conflictiva, porque Bután, a fin de cuentas, podría ser un protectorado, pero hay tierras alrededor entre lo que es Bután y lo que es Bangladesh. La situación actual con el primer ministro interino eh, de los microcréditos, Yunus, el Yunus que está haciendo la transición, pero claro, luego, ¿dónde va a quedar Bangladesh? Bangladesh que está haciendo una relectura de su propio pasado respecto de la independencia, que en principio se la debe a la India, pero Ujú. parece que está suavizando un poquito la relación con Pakistán, eh, que depende en buena medida de China, con lo cual estas cosas es difícil Claro. de resolverlas de un día para otro. Yo creo que es un poco chicharrabiña respecto de Donald Trump, de tú me estás metiendo las gomas, bueno, pues yo me voy con los rusos y con los chinos a hablar un poquito con ellos. Pero más allá de, yo al BRICS le llamo el Club Friars, porque tiene tanto significado y tanta performance Sí, como porque un no club sabes muy bien británico. quién está y quién no está, ¿sabes? Que... Yo creo que el club el BRICS y todos los parecidos son eso, como clubs ingleses, en donde hay gente que de cara a la galería pues están hablándose, pero luego no tienen nada en común los miembros, los asociados, y pueden incluso meterse la puñalada entre ellos y luego seguir saliendo y diciendo, no, claro, porque tienen enfrente a alguien que odian entre todos. Nosotros, aquí todos, no nos llevamos bien, pero odiamos a ese otro, que es Estados Unidos, que es Occidente, así que, bueno, pues hay que tener una cierta compostura. Pero claro, BRICS, ahí tenemos Brasil, India y China, Sí, sí, ahí pero por entre ejemplo ellos, Brasil. Brasil, ¿qué común tiene? Porque Brasil es Occidente, al fin y al cabo. O sea, no. sí, y es Ese una no puede odiar a democracia. Occidente, porque no deja de ser Occidente. O sea, Mm, entonces es todo muy. Así que no creo que sea estructural el tema de esa relación entre India y China. Sí, no, es que yo he Lamento visto en algunos canales, desilusionar. ¡guau! La alianza Indochina, digo, entre China, digo, pero bueno, creo que nos estamos precipitando un poco, no sé, no. Sí, se han venido muy arriba, se han Sí, emocionado. sí, no, eso de la alianza entre China e India, no sé, lo veo yo como un poco de venirse, irse un poco por la parra, pero bueno. Eh, en fin, Alejandro López, con eso de Indonesia me acordé de algo que dijo algún político, los países no tienen amigos, tienen intereses. ¿Quién Eso fue quien dijo esto? fue un británico. Ujú. Indo-
Indonesia hace unos años, porque ha estado, bueno, y sigue estando de moda en Asia, ¿no? Todos estos países que han estado ocupados por Japón, de que están siempre reclamando dinero, ¿no? De, oye, me hiciste esto, me tienes que pagar tanto, ¿no? Mm. Un poco como reparaciones, ¿no? Que luego no lo hace Japón, obviamente. Pero bueno, el caso que Indonesia dijo, Golin, lo están haciendo todos, ¿por qué nosotros no hacemos nada? Entonces, no sé qué presidente fue hace ya años, estoy hablando de hace como 15, 16, 7 años, no recuerdo, pero lo dejó caer. Oye, es que los japoneses en la ocupación de Indonesia, aquí nos esclavizasteis con el sistema Romusha y claro, entonces no sé si fue el embajador o el ministro de Exteriores japonés, no lo recuerdo bien, lo estoy contando así de memoria, pero le vino a echar en cara, digo, pero si el régimen que tenéis actualmente, que viene del colaboracionista de Sukarno, de Ahmed Sukarno, participasteis en el sistema Romusha, os ganasteis dinero de las minas, de la extracción de oro, y nos pedís reparaciones a nosotros cuando vuestro propio régimen, que es el que tenéis actualmente, basado en el sistema del Pancasila, que es la constitución, que luego dio Sukarno y todo esto. Digo, entonces me dio reparaciones a vosotros mismos, ¿no? Un poco como diciendo, pero listillos, que vais de Sí, listos, ¿sabes? O sea, abrir una comisión de la verdad sin salir de Indonesia. O claro. reconocer ese chiste tuyo de, bueno, es el último país de eje. Sí, sí. Es un chiste que tiene verdad porque es el mismo régimen. O sea, es el régimen implantado por los japoneses, el que sigue a día de hoy. Entonces, O no sea sé, es que como igual en esa foto, y ahí se le ve con el gorrito, tendrían que girarse todos y decir, ¡a por él! este de aquí, ¿eh? Decir, ahí está, el último del Ay, eje. Venga, el último a por saco la uno. a por él. Bueno, también están los otros dos que están un poquito por ahí por detrás, que son el eslovaco y Este el de aquí húngaro. diría a desnazificarle, este diría. Sí, 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 curioso. Y bueno, por aquí tengo, a ver, tenía unas frases también, fíjate, Xi Jinping, es que ha dicho algunas cosas que me han llamado la atención en el discurso que dio justo antes de subirse al coche en la plaza de Tiananmen y hacer ese paseo inmenso por la avenida. Eh, y tengo por aquí esta frase que... Ah, se me ha ido. Vaya, disculpa un momento que soy un torpe. Aquí está. Que bueno, que dice que China ha contribuido a la salvación de la civilización humana y a la defensa de la paz mundial. Esto se refiere en la victoria sobre el eje, ¿no? Pero, jolín, es que me da cuenta, digo, y es que Hirohito, porque yo soy un poco pillo y voy a decir, a ver si hay frases de alguien más que se parecen. Y es que Hirohito, en el famoso discurso que grabó el 14 de agosto en una cinta que luego se emitió el día 15, ¿no? Dijo, si continuásemos luchando, el resultado conduciría a la extinción de la civilización humana. Entonces, jolines, sí, se parecen, ¿no? Los discursos. Los dos dicen sí. que si uno se rinde por el bien de la civilización humana y el otro que lucha por la civilización humana, en el discurso del final de la Segunda Guerra Mundial, en 80 años de Sí. diferencia cada uno, ¿eh? O Sí, sea, te curioso, refieres curioso. al famoso discurso grabado en el disco de cera, aquel que costó casi un golpe de estado dentro del gabinete. Sí, es interesante. Mm, cierto, porque claro, hay que poner su justa medida en donde esta foto, estos que están aquí, en buena medida recordaría, por hacer un símil, 1955, 10 años después, en la conferencia de Bandung. Es decir, los no alineados. Estos serían, en principio, los que se han desalineado respecto de Occidente y estarían, en principio, libres. Pero claro, Mm, el Xi Jinping lo que quiere no es una conferencia de no alineados, quiere una contraalineación y que mm, estos sean los del nuevo eje, los del eje de confrontación con Occidente. Así que ahí por eso, oye, africanos resulta curioso porque solamente había dos y uno era el Congo.
pero Congo-Brazzaville, un antiguo Congo francés. Sí, sí, sí. Ah, la parte francesa, es verdad que los dos Congos que hay, el antiguo belga y el... Sí, que uno es el Congo y el otro es República Democrática, Sí, ¿no? Del Congo. Es que me hago un sí, lío siempre. en buena medida yo me lo aprendí Congo-Kinshasa y Congo-Brazzaville. Sí, sí. Como cambian de nombre, antes era Zaire y que como lo han cambiado tantas veces y uno se hace unos líos. Mm. Pues fíjate, y luego hay otra cosa que digo, yo no sé si esto está lanzando una advertencia indirecta. A ver, esto es muy típico en los desfiles chinos, pero bueno, cuando pasa Xi Jinping por la avenida, que están todos esos batallones de soldados, que bueno, que él al chino dice saludos camaradas y los soldados le responden saludos presidentes, saludo presidente, ¿no? Pero luego hay en determinadas unidades que dicen otra frase bueno, que curiosamente es una frase de Sun Tzu, el que escribió El arte de la guerra, y contestan a Xi Jinping: "A- atacaremos primero para dominar al enemigo". O sea, atacaremos primero para dominar al enemigo. Yo no sé. Y esto lo han dicho en una serie de batallones mientras pasaba el coche, lo iban diciendo, todos así en fila, miles de personas. Digo, wow. Digo, ¿será una declaración de intenciones esto? Madre Sí, mía. eso seguro que lo han interpretado respecto del asunto de Taiwán, el ataque preventivo y todas estas cosas, cuando algunos especulaban que en 2027 iba a venir precisamente la invasión de Taiwán y de la reincorporación, porque en principio se especulaba con, no, 2048, el centenario, pero Xi Jinping ve las debilidades de China, que son importantes. Em, no sé, ahora no recuerdo si has tenido a Juanjo Prego en el No, canal. no. em, bueno, como ha estado en algunos en su canal de Crónicas de la Estepa Rusa, habla de la debilidad de la estructura económica rusa, lo cual también es interesante que la gente lo sepa. Pero China tiene el tema demográfico, tiene el tema de las inmobiliarias, una situación económica complicada con el tema del hijo único, el tema de los activos en el empleo y los parados, con la situación también de que no hay unas pensiones como en Occidente y dependen en buena medida de la estructura familiar, sobre todo en la zona rural. Y con todo esto y muchas otras cosas, ciertamente hace que China tenga una posición ambivalente respecto de prosperidad barra debilidad. Y por eso, en cierta medida, esa relación con esos países que no tenían nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero que sí con la China de ahora, con esas conexiones mm, con materias primas, Asia Central, el tema de África y alguna que otra cosa que hay por ahí. Ujú. Por aquí pregunta. Mira, Bellu Martis. Hola, Campa, ¿qué tal? Hola, Mm, ya os escucho mañana. Pues nada, un abrazo, Campa. Muchas gracias por pasar y saludar. Joel Rovira Ruiz, ¿qué papel juega Filipinas? ¿Por qué tiene disputas con China por unas islas? Yo no sé si Filipinas ha estado en este. No sé si ha venido Mm, invitado, eso lo No, desconozco. no recuerdo haber leído por un lado ni el nombre de Bombón Marcos, ni el de la vicepresidenta, que es la hija de Rodrigo Duterte, que hay en sus líos, porque parece que Bombón no se puede presentar y la hija de Duterte quiere ser la candidata. Pero bueno, esos son líos internos de Filipinas. Sería igualmente complicado respecto de la situación de Indonesia en el tema de Filipinas, porque parece que es más directo a la hora de la confrontación en todas estas islas, Bradley, Paracelso, eh, y todos estos atolones artificiales creados. Sí, porque Pero bueno, creo que estas no ha estado. islas es Creo que que no ha están estado. disputadas, que es por China, Filipinas, Vietnam, la otra China, Taiwán en este caso, Brunei, Indonesia, creo que Malasia también me parece que entra en la ecuación. Sí, Por cierto, sí que ha estado Malasia. En esta foto está uno de los representantes de Malasia. No, no lo he dicho. Y, y sí, sí, no, son archipiélagos que están muy, muy, muy disputados por unos países. Vamos, que en la hipotética posibilidad de que China los perdiese, pues se pelearían otros países por ellos. O sea, no.
O sea, no hay, habría conflicto para rato ahí. Yo le veía un potencial como una posible Primera Guerra Mundial estilo asiático, pero de momento, y diré afortunadamente, no se han cumplido los presagios que yo podía adivinar, pero el potencial conflicto sigue estando ahí, porque para ponerlo en términos europeos, sería como si Roma, la primera ministra, saliera una mañana del despacho y diría: Roma tuvo el Mare Nostrum, así que Italia reclama todo el territorio del Mediterráneo. Y, y le dirían, claro que sí, ahora mismo, vamos a luchar por ti. Claro, sí. Pues que China diga, no, todo el mar de la China Meridional con la línea de los 9 puntos hecha en los años 40 del siglo XX es todo de China. Lo cual resulta ciertamente curioso porque en esto, de la línea de los 9 puntos, las dos Chinas van de la mano Sí, 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 respecto sí. de la reivindicación. Sí, sí, sí. De hecho, en las islas Japón, estas islas que se disputan con Japón, que cuando han hecho estos activistas que alguna vez han ido y han plantado la bandera, han ido conjuntamente. O sea, el mismo día se han puesto de acuerdo las dos Chinas y han plantado las dos banderas, la de la República Popular y la República Nacionalista, en las islas estas, las Dao, ¿no? Estas japonesas. Y, y bueno, en eso sí coinciden, van de la mano porque, bueno, algún día el uno aspira a gobernar sobre el otro, ¿no? Ya sea la República Popular en Taiwán o los de Taiwán en el continente. Entonces, en eso están completamente de acuerdo. Bueno, yo creo que lo que estamos todos de acuerdo, todos los que hemos visto, bueno, este desfile es que es espectacular, o sea, ha sido asombroso. China los hace siempre asombrosos, pero yo creo que esto es creo que es el mejor desfile que he visto, no sé a lo largo de mi vida, de los desfiles en China, me los he puesto muchas veces. También hay un amigo que en su casa le gustaba mucho y los poníamos juntos ahí en Mallorca cuando voy a Mallorca. Y bueno, pero este ha sido, o sea, espectacular. O sea, ha sido una demostración de fuerza brutal con estos tanques que parecen del Minecraft, con este pixelado, que la verdad nunca... Si quieres ir diciendo un poco lo que sacaron como experto en estos materiales, como diría Juanjo Prego, las cosas que hacen pum. No, no, a ver, yo tampoco. El tema yo de armamento actual no tengo ni idea. Yo lo único que digo es eso, que yo creo que ante los ojos del mundo ha sido un desfile espectacular, una marcialidad perfecta, o sea que ni los de Corea del Norte, que mira que ya es la perfección absoluta, pero o sea, yo es que lo he visto y digo, es que es para quitarse el sombrero, tienen que haber ensayado años, o sea, esto. Mm. Porque este desfile sí que es verdad que se celebra desde el año 45 en las dos Chinas pero bueno, nunca le habían dado tanta importancia como a otras fechas en el calendario, pero esta vez que se cumplía el 80 aniversario, hay que decir que ha sido impresionante. Vamos, Trump lo ha calificado como hermoso e impresionante. O sea que le preguntaron por un periodista por el desfile y lo calificó con estas palabras. Que vi resumido el de Estados Unidos de este año y se queda bastante lejos de este, pero se Sí, queda bastante lejos de el este. problema en buena medida es que fue un 14 de julio a París, cosa que ciertamente lo tienen ya hecho de tal manera que el asfalto no sufra, o bueno, ya lo tienen más o menos hecho desde hace bastantes años. Ve esto también y bueno, pues tiene cierta envidia. Y le gustaría tener algo propio también en Washington. Problema, en principio, desde Posse Comitatus en adelante, que el ejército intervenga, aunque sea para desfilar, se ve un poquito raro. Hasta el punto de que han sido pocas veces, y cuando ha sido en la Quinta Avenida de Nueva York, no ha sido en Washington, ha sido en la capital económica del país. Así que era complicado hacer algo de este tipo sobre el sufrido asfalto de Washington DC, que en principio no soporta los carros más pesados, porque, claro, Claro. pasarlos por encima, pues el cálculo de kilos por metro cuadrado es algo que luego
es que más allá del día, la gente está viviendo en esa zona 365 días. Y me estoy refiriendo a Washington. Aquí en esta zona de Tiananmen hay edificios gubernamentales, con lo cual en principio está un poquito separado de lo que es la zona urbana, en donde ciertamente hay que recordar, y utilizo palabras de Fidel Castro, en 1989, cuando se produjo la situación del tema de Tiananmen, en donde está relacionado con cosas de líderes del pasado, la desaparición y muerte de uno de ellos, relacionado con la revolución cultural, que no era sino tratar de retomar el poder, el Mao que le habían quitado en el 60, y por buena razón. Esto de matar a 50 millones de chinos por el tema del hambre inducido es un poco así como para quitar el poder a alguien. Pero en 1989 el ejército, como dijo Fidel Castro, el ejército chino se partió por la mitad. Y fue un momento en el que lo mismo que pasó en la Unión Soviética con Glasnost y Perestroika, y que al final culminó en el golpe de agosto del 91, en China una cosa anduvo ahí. Sí, Por eso sí. es interesante recordarlo siempre y cuando pasen cosas aquí en Tiananmen, porque la Mm. memoria también tiene que incorporar estos hechos, creo yo. Sí, sí, sí. Sí, además todo esto ocurrió. El punto más caliente fue precisamente esta misma plaza, vamos, donde está el famoso señor con la bolsa que se pone delante del carro de combate, que es de las imágenes más, probablemente de las más icónicas del siglo XX que se han visto por televisión. Y nada, yo como una de las conclusiones que saco de este desfile, o sea, yo creo que es justo, yo además he sido un gran defensor de ello siempre, de defender el papel de China en la guerra, pero estoy triste en el sentido de que China acaba, a la hora de reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial, ha caído en lo mismo que el resto, o sea, en convertir el día del fin de la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad, pues en una cosa para echar la cara al contrario. Justo lo que ha venido haciendo Rusia, lo que ha venido haciendo Estados Unidos, Gran Bretaña y ahora también China ha dicho, ahora que yo soy potencia, que también puedo sacar músculo de esto, pues voy a hacer lo mismo y bueno, ha sido por, por los artículos, los discursos, es como decir, pues bueno, yo he ganado la guerra contra Japón yo solito, soy el number one y el resto no pintaban nada. Un poco lo que hace Rusia, que hasta en Rusia hay una ley que si minimizas el papel de la URSS en la victoria contra Alemania puedes tener problemas legales. O sea, si dices que los Estados Unidos ayudaron más de lo que toca, pues te echan. En el lado contrario, hemos visto Hollywood. Hollywood exagerando el papel de Estados Unidos, que han ganado la guerra ellos solitos, cuando esta guerra, la verdad, es que aquí hay cuatro pilares fundamentales, quizá tres más importantes, uno menor, que es Gran Bretaña, pero es importante también, sobre todo al principio, en la batalla de Inglaterra, que ahí hizo muchísimo daño a Alemania, la hizo cambiar de estrategia y la dañó la Luftwaffe de cara a futuras operaciones. Pero bueno, yo digo, la guerra es un pilar, es una mesa de cuatro patas que son Estados Unidos, China, la Unión Soviética y el Imperio Británico. Y si una de estas cuatro patas fallaba, se venía todo abajo. Y creo que todos hicieron su papel. Más o menos, no voy a decir este más que otro. En sangre, obviamente, es la Unión Soviética y China, pero en otros sentidos, a nivel estratégico, a nivel industrial, material, aéreo, son los occidentales. Y el poder aéreo ya era muy importante en la guerra, son los occidentales. Entonces, me da rabia que también China haya cogido este discurso. Nosotros hemos ganado la guerra contra Japón, que era el que venían haciendo los demás. La URSS, Estados Unidos y Gran Bretaña, y bueno, se ha sumado a este discurso histórico absurdo. No sé qué opinas tú de esto. Pues que es cierto que llega un momento en el que te sorprendes, aunque si eres un ratón de biblioteca, y no diré que lo haya sido yo, porque lo dijo un profesor que tuve en la licenciatura en un momento en 1991, cuando terminó la Guerra Fría formalmente, bien ya sea por la desaparición física de la URSS el 26 de diciembre de ese año,
bien cuando George Kennan, que es el del discurso de la contención en el telegrama largo, hace una intervención en el Congreso en el año 90 diciendo que la Guerra Fría ha terminado y dando un cierto paréntesis en la figura del mismo, China la alzó la voz y dijo que ella había ganado la Guerra Fría, lo cual también sorprende bastante. Pero había cosas que en principio estarían sagradas, como es la Segunda Guerra Mundial. Me sorprende ciertamente ver cómo en el ámbito europeo sigue teniendo cierto predicamento, sobre todo en Rusia, como estructura fundacional de la nueva realidad política, y parece que en China cogen eso para hacer prácticamente lo mismo. Sobre todo teniendo en cuenta de que la guerra civil de 3 años después es fundacional del nuevo régimen, con lo cual para anclar la legitimidad de una cosa necesitan de la otra. Ujú. Es cierto, y esto, pues tú has tenido ahí tus libros que son bien interesantes sobre el frente de tierra, porque está el frente de agua y está el frente de tierra. Y el de tierra ha sido bastante olvidado con el tema de los chinos. Pero claro, ahí tenemos ese asunto de qué chinos. Porque si dice Xi Jinping, todos los míos, los rojos, lo hicieron todo muy bien. Bueno, pues ahí estaría traicionando a buenas generaciones que no eran comunistas, y no solamente de Partido Comunista Kuomintang, sino también había otras cosas por ahí que participaban respecto de eh, haber logrado derrotar a los japoneses en China. En el ámbito más general, citabas el tema del Reino Unido, en el ámbito asiático, oprobio, vergüenza y oprobio, pero participaron en la ley de préstamo y arriendo, estuvieron por allí, más en el tema de logística, en el tema de Bletchley Park, también participando a través del acuerdo de Quebec del 43 respecto de lo que habían trabajado previamente para lograr el arma nuclear en el proyecto Manhattan. Cierto es que militarmente tampoco es que hicieron gran cosa, eh, pero bueno, un poquito más que de gol, pues ya hicieron, y también a los franceses les dieron el asiento en el Consejo de Seguridad como si hubieran sido ganadores. Así que ciertamente ahí No, se nos lo dieron encontramos. después a los franceses, ¿eh? Sí, 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 claro, pero digamos que se lo dieron. Se lo Se dieron, lo pero dieron ya muchos años cuando. después. mm, lo diré de otra manera. Si le hubieran dado el quinto asiento a Rumanía, ¿te habrías quejado o no? Hombre, si luego se lo das a Francia, dices, ok, vale, pero Sí, que sí, se lo des vale, a a Francia y Francia no le a das el sexto, Rumanía, pero si le das el quinto a Rumanía, no porque es el que en el año, a partir de agosto del 44, es el ejército aliado o cobeligerante en este caso, porque no le dieron eso, no le dieron ese estatus, pero que tiene más tropas empeñadas contra los alemanes. era el cuarto Mm. ejército En Europa, aliado, el cuarto ejército en Europa, sí, sí, sí. Y el lo quinto en el cual, mundo. O sea, después de lo, porque hay que contar los chinos, claro, el quinto en el mundo y el cuarto en Europa. Sí, sí. cierto, la memoria a veces es complicada por estas vicisitudes. Sergio, en parte, y es interesante que lo diga en su canal, historias bélicas que merecen ser contadas, cuando llegamos a las colinas Silo, cuando llegamos a la batalla de Berlín, la picadora de carne, en donde los soviéticos les importa un carajo la vida de sus soldados, es algo alucinante. Se muere un montón de gente. Y nos encontramos en el otro lado, en el que Monty, el denostado Monty, al que bueno, pues solamente Antonio le hace un poquito de carantoñas. Bueno, pues Monty, hasta que no tenía una superioridad de 10-1, pues no voy. Hasta que no tenga mis cacharritos, mis juguetes para no eh, perder un montón de gente, pues tampoco voy. Y después, pues ya, pues, es eso para aplastarle a los de Rommel y a lo que se venga por delante. Eso sí, hay que recordar que Monty era el responsable de Overlord, más allá de que tuviera ahí por encima, Uh-huh. porque la gente suele ser mal pensada y malvada y recuerda a Marquez Garden. Sí, sí, sí. No, Monty fue responsable de Overlord y de otras campañas en Italia. Y, y bueno, aquí he puesto esta foto. No se ve bien, pero este veterano de aquí, lo voy a explicar porque hice la captura mal, tendría que haberlo hecho antes, pero bueno. Aquí vemos a veteranos y estos llevan uniformes.
que estos seguramente debían ser veteranos comunistas en la Segunda Guerra Mundial. Pero los que estaban, este señor de aquí iba de civil y todos los que había detrás, que eran muchos más, todos van con uniformes civiles y son veteranos de la Segunda Guerra Mundial. No lo sé yo, a lo mejor soy mal pensado, pero me da que son del Kuomintang, esos. Porque solo estos tres eran los únicos que iban con uniformes comunistas. Entonces, yo seguramente será así, entiendo que eran del Kuomintang, ¿no? Porque no iban con. No creo que se pusieran el uniforme del Kuomintang para que Xi Jinping les diera la mano, ¿no? Sí, O sea, es altamente probable que no quisiera ver, vaya, una mayoría de ese uniforme que no quiero ver. pues ya digo, la imagen, bueno, podéis ver, está en internet todo el desfile entero, el vídeo, las comitivas, los recibimientos de líderes internacionales, y se ve muy bien que están estos tres y luego un montón de ancianitos, todos iban de civil, todo el resto de ancianitos que eran veteranos, algunos de allí en silla de ruedas, que ya deben tener 90 y pico, cerca de los 100 años, y todos, entonces yo entiendo que eran nacionalistas, pero bueno, me llamó la atención esto, Sí, digo, porque es lo es, que comentábamos es ahora. también diferencial respecto del ámbito europeo, porque creo recordar, no creo que equivocarme, que hace ya unos cuantos años que los supervivientes de Overlord, que ya no tenemos, creo que desaparecieron todos. Y que No lo haya sé. todavía, no sé, es algo que Yo puedo hace 2 años, equivocarme. cuando estuve en Normandía, había uno. Estaba ahí uno en silla. No en silla de ruedas. Este iba en un bastón y andaba Superman. Iba el pobre que lo acompañaban entre varios. Porque es que casualmente fui en el aniversario. Cuando estuve en la playa de Omaha era un 6 de junio. Tuve esa inmensa suerte, ¿no? De visitar el cementerio y la playa de Omaha un 6 de junio. Y había uno, no lo sé, a lo mejor si lo dices es que también se habrá muerto. Debió ser uno de los últimos, ¿no? De hecho, tengo una foto por ahí, no con él, pero le hice una foto desde lejos porque había un montón de gente para hacerse fotos y era imposible acercarse a él, porque todo el mundo quería hacerse fotos con el señor, pero sí, no sé. De Pearl Harbor sí que murió el último que me mandaste tú, creo un link, que me mandaste un link que murió este año, el último de Pearl Harbor, Sí, el último militar superviviente que estaba en la base. sí, es cierto. Y que aquí haya unos cuantos, pues indica la longevidad asiática. Sí, y bueno, no sé si hay alguna última pregunta porque lo vamos ya a dejar aquí. Alonso Vergara, ¿qué implica que el presidente Xi Jinping haya dicho que China ya está lista para jugar su papel como líder mundial? En principio, reconoce que hasta este momento no lo ha sido, porque hay que verlo también en el lado positivo, pero también en el lado negativo, como en una foto, cosa que evidentemente a las generaciones más jóvenes, los más jóvenes que estaréis ahí escuchándonos, lo del cuarto oscuro os sonará un poco raro, y lo del negativo, cuando se sacaban las fotos y había que revelarlas. Ahora con las tecnologías estas digitales, pues aquellos tiempos China se veía como un país así como menor en Asia, y del 2001, porque tampoco digamos que es los años 90 cuando tiene ese despegue en el ámbito económico después de las zonas económicas especiales, que es bueno, vamos a intentar esto porque los soviéticos están todavía peor, así que vamos a hacer algo diferente. No es porque creyeran en el capitalismo, sino abrir unas zonas de libertad, y al abrir esas zonas de libertad, pues el capitalismo se les metió y cambió un poco no solamente esos, una especie de puertos francos, sino también en buena medida el resto del país. Eh, no, ya para el 2001, cuando entran en la Organización Mundial del Comercio, lo hacen como país del tercer mundo, como un país receptor de ayudas y... Pero luego despegó Ujú. y se convirtió en una potencia regional. Por eso la tirantez respecto de la India. A ver quién se convence en ser la potencia en el ámbito del sudeste asiático. ¿Quiere ser una potencia global confrontando con Estados Unidos? Bueno, los desfiles pueden estar bien, pero quiero recordar que en Moscú se hacían unos cuantos desfiles, y en Ucrania pueden ver lo que pasó con el ejército ruso. Así que Sí. no por mucho desfilar
se tiene lo mejor de lo mejor. No, claro, claro. Aquí vemos, porque dicen, ¡buah! Mira que imaginamos ahora mismo que todo el ejército chino hubiera participado aquí. No sería nada. O sea, imaginemos, no, obviamente tendrán más, obviamente. Pero bueno, pero esto es como quieres demostrar. O puedes tener mucho y no hacer desfiles y no demostrar lo que Mm. tienes. También es posible. Sí, es un Mm, poco lo que le dijeron al presidente francés en 2022. Ojo, cuidado, no vamos a insultar a los rusos, porque si nos pasa a nosotros lo que le está sufriendo Ucrania, el ejército francés, que este desfile dura 3 días. sí, sí. Por cierto, no sé si viste el desfile francés este año del ejército francés. ¿Viste algo? No, 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 no el me pobre atreví. Coracero que se cayó del caballo y persiguiendo al caballo en medio del desfile y el jinete detrás. Digo, imagínate que esto hubiera pasado aquí, ¿eh? No No, sabemos nada del jinete ya ha sí, desaparecido. aquí lo hubieran borrado de la grabación. Sí, sí. Y del carnet de identidad también. Y bueno, un poco hacer el contraste, ¿no? De la Mm. Francia decadente a la China emergente. Pues bueno, no, a ver si hay alguna pregunta, última pregunta. Bueno, esto ya lo ha respondido Joel Rovira Ruiz. Sin el ejército del Kuomintang, China sería una colonia japonesa. El Partido Comunista no hizo nada. Lo he respondido al principio del programa, más o menos. Pero bueno, a ver, los comunistas, vuelvo a decir, hicieron algo. También fue importante, pero no decisivo. Lo fundamental, en un 80% más, fue el Kuomintang. En un 80% más respecto a la victoria contra Japón. Y nada, Benito Martínez Senderos. Son unidades dedicadas solo a desfilar. La URSS tenía 2 divisiones para esa tarea. Es verdad que la URSS había mucho postureo. Contaba bueno, contaba, no sé por qué contaba, porque mi abuelo sigue viviendo. O sea, cuenta mi abuelo siempre una historia de que él cuando trabajaba en Mallorca en los años 60, así en su tienda, tenía un turista soviético que venía a comprarle y bueno, hizo amistad porque venía una vez al año y estuvo viniendo durante muchos años. O sea, venía a comprar a la tienda de mi abuelo y al final, cuando hay confianza, como que alguien se suelta, ¿no? Al fin ahí no hay no hay ningún espía de Moscú, por lo Mm. menos que Sí, yo sepa, en la tienda de mi abuelo no había ningún espía de Moscú que esté escuchando las conversaciones y al final se soltaba el tío y decía que había mucho postureo en todos los desfiles, que muchos de los tubos y cosas que llevaban los camiones, el desfiles de la Plaza Roja, así, de soportes y eso, muchas cosas eran de madera y eran falsas. O sea, muchos lanzamisiles y esto eran falsas. sí, Eh, cartón piedra. Eran falsas solo para el desfile, que se hacía solo para el desfile. Y la acabó revelando esta información, ¿no? En los años 60-70. O sea, Sí, que lo sabía y todo el mundo. lo sabía todo el mundo, pero joder, que te lo diga un turista ruso del régimen, pues ya cuando se suelta, si coges confianza, pues. O sea, que era todo cartón piedra. Que tendrían buen material, obviamente, pero bueno, me refiero para los desfiles, que eran mucha cosa del montón. O sea, que no sirve para nada de lo que iba a los desfiles. Sí, Pero efectivamente, este no, pero creo que fue el del año pasado, en el Moscú sacaron solamente un T-34. Bueno, ¿qué iban a sacar? ¿A la Armata? Eso es como aquellas fotos de hadas en el ámbito del Reino Unido, que eran más mentira que un euro de tres euros. pues nada, pues aquí dejamos el programa de hoy, que he considerado esto importante porque, bueno, este desfile, como he dicho, se ha hecho siempre, pero no de esta magnitud tan gigantesca, y porque desde mi punto de vista me ha parecido como una manera de decir, China, estoy aquí, estoy creando mi propio bloque ya geopolítico, y este bloque ha venido para quedarse en contraposición del occidental. Yo por lo menos lo he visto así. Y como es una cosa relacionada con la Segunda Guerra Mundial, porque no deja de ser un desfile para conmemorar este conflicto, pues bueno, he decidido traerlo
traerlo a mi canal, aunque muchos diréis que no pega mucho esto, pero bueno, como es un tema al fin y al cabo que tiene relación con el conflicto que siempre toco en mi canal, pues bueno, es una manera de unir pasado y presente y espero que hayáis Sí, disfrutado todos. sí, porque en buena medida la Segunda Guerra Mundial fue la bisagra para acabar construyendo un mundo diferente en Asia, donde también hubo el telón de bambú, como fue el tema de la Guerra Fría, y ahora nos encontramos con una especie de bisagra en el que el 80 aniversario sirve como camino a ese 80 aniversario de la creación de la República Popular y como un teatro en el que se escenifica lo que China aspira a ser a partir de ahora, que es el eje vertebrador de una nueva coalición. Sí, ¿no? Buena reflexión final. Pues nada, gracias a todos los presentes y, y bueno, pues de momento no hay ningún directo más previsto próximamente. Creo que estará Juan Campos Ferreira en unas semanas con su nuevo libro de la caída, la destrucción del grupo de ejércitos norte en Leningrado y después de la liberación de Leningrado. Y bueno, no sé si antes haré yo alguna otra cosa. De momento vendrán vídeos cortos. Esta semana no sé cómo, según cómo vaya funcionando este vídeo, cuelgo o vídeo mañana, en lo corto de esta semana, o si no, lo dejo para la semana siguiente y serán dos vídeos en vez de uno. Y bueno, dicho esto, pues nada, de nuevo agradeceros vuestra presencia y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.